Hola hermanos, buenas noches a todos. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches, Buenas ¿Cómo le- buenas noches. noches, hermanos. Buenas Buenas noches noches, hermanos, ¿cómo les pastor. va? Buenas noches, pastor. Sí, Gracias a Dios, hermanos, bien. gracias. ¿Qué tal pasaron la semana, hermanos? Bien, hermano, gracias Bien, a gracias Dios. a Dios. ¿Todo bien? Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Estamos listos para la clase? Así, hermano. Muy bien. Pues voy a pedirles de favor que inclinen sus rostros. Me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga la clase del día de hoy. Oremos, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, por la bendición que tenemos de reunirnos en cada ocasión para poder estudiar tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para comprender de manera clara, de manera contundente, Padre Celestial, firme, la Escritura. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, para que la Biblia sea nuestra única regla de fe, de práctica, y que a través de ella, Señor, conozcamos y crezcamos, Señor, en ti. Te ruego, Padre, que examines individualmente el corazón de cada uno de nosotros, que perdones nuestros pecados, Señor, para que seamos hallados dignos delante de tu presencia. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que participan de esta clase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Estamos pues avanzando de manera satisfactoria en esta clase, en esta serie de clases de discipulados para nuevos creyentes. Permítanme decirles que el día de hoy vamos a terminar ya el primer módulo, el módulo número uno que se llama los primeros pasos. Este módulo tiene como propósito, eh, pues, dar a conocer cada una o responder cada una de las dudas o de las inquietudes básicas más elementales que tenemos cuando estamos empezando a tener un acercamiento con Dios. Repasando de manera sencilla cada uno de los temas que hemos estudiado, quiero recordarles en primer lugar que empezamos hablando acerca de la condición espiritual del hombre. ¿Por qué cerrar este primer módulo, hermanos, hablando del cielo? Bueno, ¿cuál era mi intención o cuál es mi intención como pastor con cada uno de ustedes para que el tema del cielo sea precisamente el que utilizo para cerrar este primer módulo? Bueno, quiero decirles que en el tema número uno hablamos acerca eh, de la condición espiritual del hombre, acerca del hecho de que lamentablemente cada uno de nosotros cuando estábamos sin Cristo teníamos únicamente un fin, únicamente un destino, y ese destino era la condenación eterna, el infierno. Ese destino era morir sin Cristo, era ir a un lugar de sufrimiento eterno. Nos enteramos con la palabra de Dios que en virtud de que somos pecadores no podemos entrar al cielo, no podemos hacer nada para limpiarnos de nuestros pecados, no podemos hacerlo con buenas obras, no podemos clamar a un ídolo, no podemos lavarnos y parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, la palabra de Dios contiene una buena noticia y esa noticia es que Dios envió a Jesucristo al mundo para que por medio de él podamos tener salvación. Este último tema nos habla del cielo, de lo opuesto que nos esperaba cuando estábamos sin Cristo. Vamos a ver que nos esperaba la condenación eterna, pero ahora nos espera una vida eterna. La pregunta que vamos a resolver el día de hoy es ¿dónde y en qué momento vamos a hacer uso de esa habitación o en qué momento vamos a llegar a ese destino que tenemos ahora? Y cuando uso la palabra destino no me refiero a algo meramente casuístico, algo que una persona tiene y otra no, o algo que una persona puede tener y otra no, o algo en lo que no podamos hacer nada. No, es el lugar que nos espera ahora en virtud de la importante decisión que cada uno de nosotros tomamos respecto a la condición espiritual. Decidimos ir con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, tener fe en Jesucristo y recibirlo como nuestro Salvador personal, de tal manera que hoy podemos decir con gozo y con alegría que somos hijos de Dios, pero conscientes de que la vida en este mundo no es eterna y que tarde o temprano moriremos. El propósito de la clase del día de hoy es infundir confianza plena en la vida de cada uno de nosotros
respecto a dónde vamos a ir al morir, pero también tiene como propósito dejar en nosotros la plena certeza y la seguridad de que podemos enfrentar ese momento final de nuestra vida con gozo y con alegría, y hoy vamos a ver por qué. Entonces, el módulo 1, tema número 6, el cielo, empieza así. Al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51. Y vamos a ver dos puntos únicamente en la clase del día de hoy. El primer punto es la promesa. Déjame decirles, hermanos, hermanas, que no toda la gente cree en el cielo, que desafortunadamente hay toda una serie de religiones y de sectas en el mundo, y muchas de ellas, incluso aunque se dicen cristianas, no necesariamente todas ellas creen en el cielo. Hay muchas posturas, incluso entre los cristianos respecto a esto. Por eso es muy importante que nosotros, con base en la palabra de Dios, podamos determinar con claridad qué es lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, hay personas que creen que cuando mueran se van a hacer uno con el universo. Hay iglesias que creen que cuando mueran van a ir a gobernar un planeta y allí van a ser dioses. Hay personas que creen, por ejemplo, el catolicismo, que es la religión aparentemente mayoritaria en nuestro México, y digo aparentemente porque no lo es, cree que, aunque supuestamente cree en el cielo y supuestamente cree en el infierno, ellos dicen que una persona cuando muere, si es un niño, va a ir al limbo, y si es un adulto, va a ir al purgatorio. ¿Es esto algo que la Biblia enseña? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir nosotros el día de hoy. Hay quien cree, por ejemplo, que no va a ir al cielo, sino que se va a quedar en la tierra en un paraíso terrenal. ¿Es esto lo que la Biblia enseña? No. Y vamos a ir descubriendo poco a poco. Y para hablar de la promesa, primero que nada, vamos a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, quién dio esa promesa y quién es la persona que habló acerca del cielo. Y para ello, Juan capítulo 6, versículo 51, nos va a permitir introducirnos en esto. Voy a pedirle a Mario García que por favor prenda su micrófono y lea Juan capítulo 6, versículo 51. Voy a pedirle a Bey que vaya preparando Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. ¿Ok? Bien. Vamos a escuchar Juan capítulo 6, versículo 51. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor. Dice la Buenas palabra, noches. yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gracias. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo? Vamos a ubicarnos en el contexto. ¿Qué es el contexto? Es lo que dice antes en un pasaje, lo que dice después, lo cual nos permite comprender de manera más clara una idea. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando leemos el libro de Éxodo, nos damos cuenta que cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, ellos iban viajando por el desierto. Allí no había dónde comprar alimentos, dónde comprar pan, dónde comprar harina. No había nada, no había un lugar donde ellos pudieran comprar, a pesar de que ellos habían salido con un determinado número de riquezas, no podían comprar nada. Y entonces Dios desde el cielo les envía el maná, un alimento aparentemente simple y sencillo que caía del cielo todos los días, pero que las familias podían recoger, amasarlo como si fuera harina, elaborar una especie de tortilla, una especie de pan que les proveía todos los nutrientes que su cuerpo necesitaba para poder vivir de manera saludable. Gracias a ese maná enviado por Dios, enviado del cielo, el pueblo de Israel pudo tener vida física durante todo el tiempo que ellos anduvieron vagando, esto es 40 años en el desierto. Cuando Jesús viene, él dice que como ese maná enviado por Dios, Él es enviado también. Que como ese maná que cayó, que venía del cielo, Él también venía del cielo. Pero que a diferencia de ese maná que daba vida física, pero esa vida física no era permanente porque muchos de ellos fueron muriendo a través del desierto, Él vino para dar vida
pero una vida eterna, una vida permanente. El maná servía para dar vida física, pero el vino para dar vida eterna. Pero también hay un detalle interesante. En la medida en la que el pueblo de Israel salía a recoger ese maná, significaba que aceptaban la gracia de Dios al proveerles el pan, al proveerles el alimento. Al comerlo implicaba que ellos se alimentaban de Dios, de lo que Dios les daba. Y con esa figura en mente es que Jesucristo, en Juan capítulo 6, versículo 51, que ya acaba de leer el hermano, dice, eh, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquel maná únicamente servía para dar vida física al pueblo de Israel, pero Jesucristo vino para dar vida espiritual a todo el mundo. Él iba, ahora, quiero que entendamos, hermanos, que cuando Él se refiere al hecho de que el pan que yo daré es mi carne, no es que nosotros tenemos que comernos la carne de Cristo, la carne de Dios, no, sino que así como el pueblo aceptaba la provisión de Dios por gracia para ellos, así nosotros aceptamos a Jesucristo como la provisión de Dios por gracia para nosotros, porque la Biblia dice que la salvación no es por obras, sino por gracia, es decir, un regalo de Dios. Y así como el pueblo de Israel se alimentaba para tener vida física, nosotros nos hemos alimentado de Cristo, es decir, del sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz y que nos da vida eterna, pero también alimentarse de Él implica alimentarse de su palabra. Todos los días el pueblo de Israel se alimentaba del maná y todos los días nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Eso es algo que vamos a ver en la siguiente unidad. Pero recapitulando todo esto, de entre todos los puntos relevantes que hay aquí, hay uno que yo quiero tomar. No porque sea el único o el más relevante, sino porque es el que más se apega al tema que vamos a estudiar el día de hoy, que es el cielo. Dice Jesús en este versículo 51 que ya leímos, dice, soy el pan vivo que descendió del cielo. Yendo a nuestras hojas, dice el punto número uno, la promesa. Muchos creen en un paraíso terrenal, otros creen que se unirán con el universo o que serán seres elevados en algún otro lugar. Pero esto no es lo que prometió Cristo a los que creen en Él. Nuestro Señor habló del cielo como el destino final de quienes fueron salvos por fe. Observa lo que dice Juan 6:51 y responde, uno, ¿de dónde dice Jesús que descendió? Del cielo. Del cielo. Fue del cielo, Del cielo. gracias. La respuesta de la pregunta número uno es del cielo. Dice el recuadro del lado derecho, ¿por qué Jesús dijo ser el pan vivo? Solo es una ilustración. En Juan 6:49 al 50 les recordó a los judíos que en la antigüedad Dios los había alimentado con el maná. Esto está en Éxodo 16:31. Un alimento material para que vivieran físicamente, pero que Él venía a ellos para que vivieran espiritualmente. Alimentarse de Cristo es creer en Él como Salvador y leer su palabra en la Biblia. Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo vivirán los que creen en Él? Para Según el siempre. versículo 51, para siempre. Ahora, ¿para siempre en dónde? En el cielo con Dios. Vamos a descubrir que es allí en ese lugar. El punto número uno. ¿De dónde dice Jesús que descendió? Del cielo. Ahí está la referencia al cielo. Dos, ¿qué tiempo vivirán? Para siempre. Ahora quiero que vayamos a Juan y es aquí, esta parte es muy hermosa. Vamos a leerla de labios de la hermana Bey y voy a dar una explicación. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, siempre tenemos que tener en mente la siguiente idea. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? ¿Por qué utilizó, por qué dio esta promesa? ¿Qué es lo que entendieron aquellos que lo escucharon, en este caso sus discípulos? ¿Hay alguna costumbre aquí oriental que él pudo haber utilizado para afirmar sus corazones? La respuesta es sí.
Los discípulos estaban muy preocupados, estaban temerosos. La palabra turbarse es una palabra que significa estar temblando de miedo. Ellos están pensando, el maestro, nuestro maestro Jesús, nos ha venido anunciando que Él va a morir. En esa noche hay una serie de eventos que van a ocurrir, que van a llevar al Señor Jesucristo a la cruz, y es algo que ya los discípulos están presintiendo o que están presenciando. Están preocupados. Jesucristo quiere, sin embargo, colocar en ellos certidumbre y confianza. Quiere quitar el temor que Él percibe que hay en sus corazones y trayendo a la memoria una costumbre que había en esa época, le dice las palabras que ya leyó la hermana Bey y que yo voy a tratar de explicar. Cuando en Israel, hermanos, se quería contraer matrimonio, en aquellos tiempos no existía el noviazgo como existe hoy en día. Si un varón se quería casar con una chica, los padres de familia acordaban el matrimonio. El padre del muchacho iba con él a la casa de la novia. Le daban una dote y hacían un compromiso matrimonial que se conocía como desposorio. Ya que ambos padres de familia habían acordado la dote, en ese momento los hijos se comprometían en matrimonio. A eso se le llamaba desposorio. El novio regresaba a la casa de su padre para estar con él por un tiempo aproximado de un año, 10 meses o un año. ¿Por qué regresaba con él? Porque en aquellos tiempos el padre de familia tenía la función patriarcal. Él, al ser el padre o el patriarca de la familia, habitualmente eran poseedores de terrenos grandes, que en la medida en la que sus hijos se casaran, les asignaban a cada uno de ellos para que cuando se comprometieran en matrimonio, les dotara de un espacio suficiente a donde ese muchacho pudiera construir una morada, una casa para la novia. Hacían el contrato matrimonial y a partir de ese momento ellos estaban comprometidos en matrimonio. Aunque él se iba a la casa de su padre, ya empezaban a hacer entre ellos una relación de amor, una relación de compromiso. La novia no tenía que estar preocupada o con la incertidumbre de si el novio iba a regresar o no. En virtud de que habían hecho ya el contrato matrimonial, ella podía estar tranquila esperando el tiempo necesario con la seguridad y la confianza de que él iba a regresar. Cuando el novio terminaba de construir la casa en la casa de su padre, regresaba por ella para traerla consigo para que viviera a donde él estaba, es decir, en la casa de su padre. Con esto en mente, el Señor Jesucristo les dice, hey, si ustedes se dan cuenta, déjenme hacer un paréntesis, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que una de las ilustraciones, una de las metáforas que se utilizan para ilustrar la relación entre Cristo y la iglesia es la de un novio con una novia. Se dice que la iglesia es la novia de Cristo. De tal manera que Cristo, actuando como novio con su iglesia formada por sus discípulos, les está prometiendo exactamente lo mismo. Voy a la casa de mi padre, voy a preparar una morada, no se preocupen, en un tiempo determinado yo voy a regresar por ustedes para que donde yo estoy, en este caso en el cielo, porque Él vino del cielo, un día ustedes también estén conmigo. A diferencia de la época bíblica en la que el tiempo de desposorio duraba aproximadamente un año, es decir, con certeza la novia sabía que iba a regresar y más o menos sabía en qué periodo, nosotros no sabemos en qué momento va a regresar Cristo, pero podemos estar seguros de que Él va a regresar, porque Él como novio de la iglesia prometió y dio su palabra en regresar. De tal manera que cada creyente hoy en día y a través del tiempo y a través de las generaciones, podemos estar seguros. Literalmente, hermanos, el novio, si iba a construir una casa en la casa de su padre, no significa que Jesús está construyendo algo.
El cielo existe, el cielo es un lugar creado por Dios y Él está allí. Simplemente es esa figura. Y a través de esa promesa, el Señor quiere infundir ánimo y aliento en el corazón de sus discípulos. Vamos a ir avanzando poco a poco. Ya comprendimos, espero explicarme con claridad. En primer lugar, Él viene del cielo. Ahora, antes de ser crucificado, de morir, resucitar y volver al cielo, le da una promesa a sus discípulos. Vamos a nuestras notas. Dice, ahora veamos, después de la pregunta 2, ahora veamos lo que el Señor dijo a sus apóstoles en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. En el versículo 1 hizo dos peticiones. ¿Cuáles son? Inciso A, que no se turbe Bueno, que no su se corazón, es turbe. decir, que no estén preocupados, que no estén temerosos. El cristiano es una persona que no debe de vivir temeroso nunca. Un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Podemos estar tranquilos y confiados de que un día estaremos delante de su presencia. Inciso B, que creyeran también en Él. También, Ellos creían en Dios y Jesucristo es Dios. Les dijo, ustedes han creído a Dios, deben de creerme a mí, porque ya en otro momento les había dicho, el Padre y yo uno somos, Él es Dios. Pregunta 2, ¿qué hay en la casa de su padre? Dice, muchas. moradas. Ahora bien, aquí hay un detalle interesante, gracias Rocío. Una esposa vivía con la tranquilidad de que su prometido se la iba a llevar a vivir a un lugar suficientemente espacioso, no nada más para ella, sino también para todos sus descendientes. Tenemos que aprender o recordar a aquellos hermanos que ya lo saben, que en la cultura hebrea lo común era tener muchos hijos, 10, 12, 14 hijos, porque se consideraba que entre más hijos se tenían, mayor bendición había de parte de Dios. Entonces la novia tenía que estar con la tranquilidad y la seguridad y la confianza de que la morada que iba a construir su amado era suficiente para él y para los hijos que Dios les diera en el futuro. Quizás por eso Jesús dice, muchas moradas hay. Nosotros podemos vivir tranquilos sabiendo que aunque somos millones y millones de creyentes, los que hemos creído en Jesucristo y seguirán creyendo hasta que Él venga, en el cielo hay un lugar, el cielo es un lugar espacioso, lo suficiente como para que todos estemos allí con el Señor. Hay un dicho coloquial incorrecto. Dicen, bueno, si cabemos aquí, si vamos a caber en el cielo, dicen que no cabe, que no quepamos aquí. Bueno, eso es como si allá estuviéramos apretados, como cuando nos subimos al metro de la Ciudad de México, ¿no? Que vas así, que no te puedes mover ni para un lado, para el otro, o cuando te subes al transporte público. No, no, no. El cielo es un lugar hermoso y es inmenso, me lo imagino yo, donde vamos a estar gozándonos de la presencia de Dios, no todos apretados, como dice este dicho coloquial. Pero veamos lo que dice el punto 3. ¿A qué iba a regresar al cielo? A preparar lugar para los suyos. Y 4, ¿dónde dijo Jesús que un día estarían los que creyeran en Él? Donde Él está, en el cielo. Hay personas que dicen, no, 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 es que Dios nunca prometió que nos llevaría al cielo. No, sí, porque aquí en Juan capítulo 14 está diciendo, yo me voy allí, me voy a ir, voy a regresar, los voy a traer conmigo para que ustedes estén conmigo a donde yo estoy. Por supuesto que sí. Hay quien dice es que Jesús nunca habló del cielo. Claro que habló del cielo, ¿verdad? Porque el cielo es la morada de su Padre. Entonces, ¿quién es el que prometió que iremos al cielo? Jesucristo. ¿A quién le prometió que un día los llevaría allí? A los suyos, a los que creyeron en él. ¿Qué usó como metáfora para explicar y dar seguridad y confianza? Lo mismo que ellos conocían que sucedía cuando un novio se comprometía en matrimonio con una novia. Por eso es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a la iglesia se le compara con una novia. Ahora aquí hay un punto importante. La novia, al haberse comprometido con el novio, ella se comprometía a mantenerse virgen, a mantenerse pura, a estarlo esperando. De tal manera que cada uno de nosotros, ahora como hijos de Dios, debemos de vivir una vida de pureza.
una vida de santidad, una vida de obediencia a Dios. Recordemos, hermanos, que ser cristiano no significa ser personas buenas. No, no. Espero explicarme adecuadamente cuando digo que vivamos una vida de pureza. Dios no nos salvó para ser personas buenas, nos salvó para ser personas que obedecemos su palabra, somos transformados a la imagen de Cristo, decimos no al pecado, somos de buen testimonio en el mundo donde estamos y no nos contaminamos con otros. ¿Por qué? No nos comprometemos con nadie más, con ninguna otra filosofía, con ninguna otra religión, con ningún otro pensamiento, con ninguna secta, con ninguna manera de pensar humana, porque nosotros ya tenemos un prometido. En este caso, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Por eso es importante, aunque lo vamos a ver en la unidad 2, lo importante que es leer la Biblia. Yo quiero decirles hoy, hermanos, que es nuestra responsabilidad cristiana leer la palabra de Dios para no dejarnos engañar, particularmente los que están aquí, que son adolescentes y jóvenes, que van a entrar a la preparatoria, a la universidad, y empiezan a escuchar a los maestros y nuevas filosofías y nuevos pensamientos y nuevas creencias. Ah, no, es que ahora también me gusta esto. Sí voy a ser cristiano, pero también voy a ser, no sé, masón. También soy cristiano, pero también voy a ser shintoísta. Soy cristiano, pero también voy a ser panteísta. Soy cristiano, no, yo ya tengo un compromiso con Dios, con el verdadero Dios. Él me prometió que un día, en virtud de que he creído en Él, estaré con Él. Muy bien, en este primer punto, ¿hay alguna pregunta? ¿Es clara la enseñanza? ¿La promesa de Cristo? ¿Sí, hermanos? Perfecto, muy bien. Sí, hermano. Eh, Punto número 2. Vamos a hablar del cumplimiento. Y aquí déjenme plantearles algunas preguntas, o por lo menos una. ¿En qué momento los cristianos iremos al cielo? ¿Qué tiene que pasar para que nosotros vayamos a la presencia de Dios? ¿Realmente iremos a Él de manera inmediata? Déjenme decirles, hermanos, que hay religiones cristianas que creen equivocadamente que un cristiano no va directamente al cielo, sino se va a un lugar que ellos llaman antesala del cielo hasta que todos seamos juzgados por Cristo. Hay quien cree que no vamos al cielo, sino que las personas cuando mueren entran en un estado de sueño hasta que son despertados por Cristo. Hay quien cree otro tipo de cosas. No, vamos a aprender nosotros que la palabra de Dios nos enseña que nosotros inmediatamente después de que lo primero que vamos a ver el día de hoy suceda, vamos a ir al cielo con Dios. Y eso es la muerte. En primer lugar, cuando muramos. Vamos a ir a la siguiente página, a la página número 20, y vamos a leer un pasaje muy interesante, muy bonito, donde nos vamos a detener un importante momento. Voy a pedirle a mi hermano Eloy Villalba que prenda su micrófono y lea Hebreos capítulo 2, versículo 15. Este, a Arturo Nájera o alguien de tu familia, hermano, vayan preparando según a los Corintios capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1 y yo voy a dar lectura del 2 al 8. Vamos a escuchar primero Hebreos capítulo 2, versículo 15 y es importante que todos estemos allí. Hebreos 2:15. Adelante, hermano. Sí, dice la palabra de Dios, Hebreos 2:15, dice así, Ajá, el librar a todos sí. los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gracias, hermano. Hermanos, yo quiero hacer una pregunta y con toda sinceridad me gustaría escuchar la respuesta de alguno de ustedes. El día de hoy o en algún momento de tu vida, ¿has tenido miedo de morirte? El día de hoy o en algún momento de tu vida, ¿has tenido miedo de morirte?
Sí, Rocío. Sí, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Platícanos. mm, cuando yo empiezo a pensar en la muerte, me Sí, empieza a entrar así como una angustia. Y ok, aparte, le digo, yo orando le pido a Dios que me permita pues vivir para poder disfrutar a mis hijos, a mis nietas. sí, Em, que no me gustaría irme, por decirlo en este momento, como que siento que tengo que trabajar mucho el apego que ujú, le tengo a la vida, porque a lo mejor estoy pecando, porque no debo de tener sí, apego a la vida, sino debo de ujú, pensar, pues ahorita con lo que estamos viendo, debo de pensar ujú, con gozo que el día que yo me muera, pues me voy a ir con él. ujú, Entonces, sí existe en mí pues esa angustia, ese temor. Y ahorita que estamos viendo esto, pues a mí me está ujú. ayudando mucho porque me está Gracias. abriendo la idea de lo que realmente debo de tener en mi corazón. Entonces, Gracias por la es sinceridad, una Rocío. bendición. ¿Quién más? Ah, perdóname, termina, termina. No, sí, hermano, es una bendición ahorita estar viendo esto porque cuando uno no está uno consciente de muchas cosas, yo siento que de ahí parte pues todo ese miedo, ¿no? Que Ajá. yo siento, ¿no? Ujú. Gracias, hermano. Otra vez te agradezco tu No, sinceridad. de nada, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Sí, David. hermano. Pastor, buenas Ah, noches. perdón. Perdóname, David, discúlpame. Eustorgio había primero abierto su micrófono. Te pido un momento. Eustorgio, discúlpame, hermano. Sí, hermano. Pues yo digo que sí, ¿no? Tenemos a veces miedo de morir, pues aún siendo cristianos, ¿no? Porque Ujú. pues a veces pensamos por la familia, porque Sí, si no han recibido a Cristo y si nos vamos antes, pues ajá, muchos de ellos pues no serán convertidos, ¿no? Y sí, es son como que, dice la hermana, ¿verdad? La angustia o te llega ese pensar, ¿no? De que te vas, te mueres y pues si estamos compartiendo, pues no alcanzamos a compartir a más personas, ¿verdad? Y digo, eso sí sí, también, como que sí lo pensamos, pero otra parte, ¿verdad? Que recordando lo de la carta de Pablo, ¿verdad? A los filipenses, pues dice que morir, o quedar ausente de aquí del mundo, pues sería muchísimo mejor, ¿no? Estar con Dios, pero sí. eso digo, pues, que es una parte Gracias, que hermano Eustorgio, te agradezco mucho. Hermano David, ahora sí. Buenas noches. Buenas Yo creo noches. que sí, yo creo que sí tenemos esa dualidad, pastor, de Sí, tener, digo, somos hombres y sí, tenemos temor, ¿no? A lo mejor, como decían los hermanos, en mi caso también sería tal vez el temor a dejar momentáneamente a mi familia, ¿no? El no sí, poder continuar con ellos, pero también sabemos esa otra parte, ¿no? Que tenemos, pues, la bendición de haber sido ya considerados hijos de Dios y que hay una sí. promesa para nosotros, pero a lo mejor Ujú, ese que no deberíamos, como dice la hermana, pero sí hay un temor. Pues, de mi parte sí ajá. hay un temor a morir y faltaría ver cómo vamos a morir, porque a lo mejor hay muertes que Sí, te quedas dormido y ya no despiertas, pero si hay un accidente sí, y todavía hay como periodos de angustia, faltaría a lo sí, mejor eso, ¿no? No al que muera, sino cómo ajá. voy a morir, ¿no? Sería Sí, eso, sin pastor. duda. Gracias. Hermanos, eh, el apego a la vida es algo que muchas veces nos genera preocupación, pero particularmente el temor a la muerte es algo que nos puede llegar a generar un problema, porque el temor es una emoción que nos puede robar el gozo, que nos puede robar la tranquilidad, que nos puede robar la confianza y que puede hacer que nuestra fe disminuya. El temor a la muerte es algo tan real, pero también tan preocupante que Satanás, un día cuando estaba en la presencia de Dios, le dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene es capaz de dar por su vida.
Es decir, el hombre tiene tanto miedo a morir que es capaz de hacer todo lo que está a su alcance, sea bueno o malo, sobre todo malo, con tal de no pasar por ese proceso. Por alguna razón, un elevado número de personas, los sobrinos, los abuelos, los tíos o el perrito, pues dicen, es que tengo miedo. Y tú le preguntas, ¿de qué tienes miedo? No sé, tengo miedo, tengo mucho miedo. No me dejes solo. No me quiero morir, tengo miedo. Es interesante que Hebreos capítulo 2 versículo 15 dice que Jesucristo hizo algo. Capítulo 2 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos al servidumbre. El temor, hermanos, no proviene de Dios, proviene del diablo. Y muchas veces Satanás, hermanos, a mucha gente la tiene prisionera en sus garras por el temor a la muerte. Hay gente que es capaz de matar con tal de vivir, de pagar porque alguien en la calle lo secuestren y le quiten un órgano para que lo tenga él porque no quiere morir. Uno de los principales propósitos de la ciencia médica hoy en día es detener la muerte porque el ser humano no quiere morir, quiere vivir. Y Satanás utiliza ese temor para tener atrapada a la gente. Lo que la palabra de Dios dice es que ese temor que nosotros teníamos antes de ir a un lugar de condenación eterna, a sufrir eternamente, ya no debe de existir, porque ahora vamos a ir al cielo, a la gloria de Dios. Y que por lo tanto, ese temor de morir para ir a un lugar como ese ya no debe de existir, porque cuando nosotros muramos, vamos a ir al cielo con Dios. Dios espera, idealmente, que en la vida de cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo, ya no exista el temor de la muerte, que ya no haya miedo, porque ya sabemos a dónde vamos, sabemos cómo vamos a estar. En la clase número 1 decíamos que equivocadamente la gente, cuando alguien se muere, dice que descanse en paz, que en la gloria del Señor esté, que Dios lo tenga en su gloria, que ya está en un mejor lugar. Y decíamos, lamentablemente eso no es así, porque en el cielo no está. Pero un cristiano puede vivir con la seguridad y la esperanza de que sí irá a un lugar mejor, sí estará en paz, y entonces ya no tiene por qué morir. Hermanos, la muerte, ahora, ¿por qué también hay un poquito el temor a la muerte? Por la figura que los seres humanos nos hemos creado respecto a la muerte. Por ejemplo, creemos que la muerte, oye, ten cuidado, pero oye, vi a la muerte, se me apareció a la muerte, se me subió el muerto. Y relacionamos, y es algo tan erróneo que hoy la gente adora a la Santa Muerte. A ver, espérame. La muerte, hermanos, no es un ángel. La muerte no existe. La muerte es un suceso. Es un acontecimiento natural en la vida del ser humano. Por eso es que la gente que adora a la muerte no está adorando aparentemente a nada, porque la muerte no existe. No es un ángel que cuando tú mueres viene y toma tu alma y se la lleva. No, es un suceso que ocurre. Cuando la gente está adorando a la Santa Muerte, está adorando algo que fue generado por el pecado y entonces está adorando al diablo, quien a través de la muerte ha logrado infundir temor al ser humano y tenerlo prisionero. La palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, conocerán la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Dice, y la verdad los hará libres. Dios no solamente nos quiere hacer libres del pecado, sino también nos quiere hacer libres del temor a la muerte, porque Él ya la venció en la cruz.
La muerte no tiene ningún poder porque el Señor se lo arrebató, resucitó. Y cada uno de nosotros, entonces, hermanos amados, debemos de aprender a orar y confiar en Dios de tal manera que ese temor, como David decía, válido en la vida del ser humano, Storgio, Rocío, y probablemente muchos de nosotros existe, ya no debe de existir. Tal vez sí al principio de la vida cristiana, porque estamos aprendiendo, estamos conociendo, pero que en la medida en la que nosotros vamos avanzando, ese temor se va desplazando por la seguridad y la confianza de que ahora estamos del lado del vencedor, de Cristo que fue el que venció. Ahora estamos del lado de aquel que demostró que la muerte es algo que se puede librar. Ahora, ¿librar en qué sentido? Déjeme dejar hasta allí la idea para continuar y más tarde la voy a desarrollar más. Bien, inciso B, perdón, inciso A en la página 20. ¿De qué temor nos ha librado Cristo, según el libro de Hebreos 2:15? De la De la Muerte. 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 muerte, hermanos. Gracias, gracias. Es uno de los mayores temores del ser humano y Satanás lo sabe, por eso se lo dijo a Dios. Inciso B, ahora sí, ¿a quién le pedí? Segunda de Corintios 5:1, hermano Arturo, ya sea tú o alguien de tu familia. Sí, pastor. Porque Por sabemos que si favor. nuestra terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gracias, hermanos. Déjenme ubicarles otra vez en el contexto. Recordemos que el contexto es lo que un pasaje de la Biblia dice antes o después, porque nos va a permitir comprender mejor el contenido que estamos leyendo. En el contexto, el apóstol Pablo está reconociendo una cosa: ya estoy viejo. Hermanos, el temor a la muerte se acrecenta en la medida en la que tendemos a envejecer. Y Pablo dice, yo ya me estoy haciendo viejo y mi cuerpo me lo está recordando. Dice el 16 del capítulo 4. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, sin embargo, no obstante, se renueva de día en día. Repito la idea. El apóstol Pablo, en el versículo 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, estoy leyendo el capítulo 4, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice Pablo, ok, yo estoy envejeciendo, pero no pasa nada, no hay ningún problema. En mi interior, en mi fe, yo me estoy renovando cada día. ¿Por qué? Porque yo no veo lo que es temporal, veo lo que es eterno. No me preocupa envejecer, dice Pablo, no me preocupa morir, no pasa nada. Entonces, hermano, hermana, no temas envejecer. Es cierto, en la medida en la que envejecemos, va a sonar muy crudo lo que voy a decirles. Entre más envejecemos, significa que está más cerca el día de nuestra muerte. Está bien, es el proceso natural del ser humano. Hay un principio la vida, hay un final que es la muerte. Pero no tenemos por qué tener temor porque el Señor la venció, porque vamos a ir al cielo con Él. Y si estamos envejeciendo, hay que reconocerlo. Voy a decir algo con mucho respeto. No quiero ofender a nadie. A veces nos aferramos tanto a la vida que es que yo no quiero que me vean las canas porque yo no quiero verme viejo, vieja. Yo no quiero verme viejo. Y estamos luchando contra la vida. Hermano, nada malo hay tener canas. Nada malo hay que se te acaben las fuerzas. No hay nada malo. Es hermoso. Yo recuerdo hace un tiempo, yo le decía a una hermana ya mayor en la iglesia, hermana, es que usted se ve bonita con canas. No, 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 es que a mí las canas. Digo, no, usted se ve bonita con canas, no pasa nada. Acepte su edad. Cuando nosotros no aceptamos nuestra edad, no aceptamos el fin de nuestra existencia, vivimos con temor y permitimos que Satanás use ese temor para quitarnos el gozo por la vida. No sé si me explico. Ahora, eso no significa que es pecado pintarse el pelo, que es pecado maquillarse, que es pecado darse una pulidita por allí. No, 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 no. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es el no aceptar que la vida se está consumiendo y que se está acercando
y que se está acercando el día de nuestra muerte. Y entonces, pensando esto, Pablo, vean lo que va a decir de los versículos 1 al 8. Ya mi hermano me hizo el favor de leer el 1, pero ya que nos hemos contextualizado, vamos a leer de nuevo la idea. Pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, es decir, dice Pablo, pero yo sé que si mi cuerpo, ¿por qué tabernáculo? Porque es donde está el alma, el espíritu, se deshiciera, es decir, si muero, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿Dónde? ¿En el universo? ¿En la tierra? ¿En un planeta? No, en el cielo. Hermanos, el limbo no existe y el purgatorio tampoco. No sé a qué se deba, hermanos. Normalmente el internet no falla y cuando estoy compartiendo la palabra de Dios, hay este tipo de situaciones. Dice Pablo, tenemos una casa eterna y dice en los cielos. Pero veamos lo que dice en adelante. Dice, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra bestial, otra vez la seguridad de estar en ese lugar, en esa morada después de morir. Pues así seremos vestidos y no desnudos. Vamos a estar desprotegidos después. No vamos a estar desnudos vagando en un lugar. Vamos a ir a la presencia de Dios. Cuando un cristiano cierra sus ojos a este mundo e inmediatamente los abre a la gloria de Dios en el cielo, revestidos de la gloria, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, desnudados y no revestidos. Queremos estar con seguridad, pero vean lo que dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esto es maravilloso, esto es maravilloso, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Por qué? Porque el cristiano no muere para morir, muere para vivir. Si ustedes recuerdan, hermanos, en la clase anterior vimos que eh, le diga a mi esposa hasta mañana y ella me diga hasta mañana pensando en que mañana vamos a despertar, así el creyente muere, así el creyente cierra sus ojos a este mundo, sabiendo que incluso aunque muera, ese cuerpo, ahorita vamos a explicarlo un poquito más adelante, un día va a resucitar. Entonces, cuando dice Pablo que lo mortal sea absorbido por la vida, significa que cuando nosotros muramos nos espera la vida. ¿Cuál vida? Esa es la seguridad con la que debemos de vivir. Por eso no debemos de tener temor. Dice el versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, y nos ha dado las arras del Espíritu. En el Nuevo Testamento, la palabra arras es una palabra que significa garantía o prenda. Imagínate, hermano, que tú vas a ir a comprar estos lentes, por ejemplo. Yo necesito cambiar unos lentes, ¿no? Voy a la óptica, hago un presupuesto y me dice, le valen 4,000 pesos. Usted tiene que dejar la mitad. ¿Por qué me pide que deje por lo menos la mitad? Porque él quiere garantizar que yo voy a regresar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? ¿Qué garantiza que yo voy a regresar? Pues que yo dejé la mitad del dinero. O incluso a lo mejor si tus posibilidades te lo permiten, dice, ¿sabe qué? Se los dejo pagados una vez. Entonces él se queda tranquilo. ¿Por qué sabe él, el dueño de la óptica, el optometrista, que tú vas a regresar? Porque dejaste pagar. Cuando tú y yo fuimos salvos, aceptamos a Cristo, su Espíritu Santo vino a morar a nuestra vida como garantía, como garantía de que un día nosotros vamos en el cielo. ¿Qué nos garantiza que un día estaremos en el cielo con Dios? El Espíritu de Dios que mora en nosotros. 6. Así que vivimos confiados siempre. No habla de incertidumbre, no habla de tal vez, no habla de quizás, habla de certeza. Así que vivimos confiados siempre y sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo, es decir, vivos, estamos ausentes
del Señor. Uno está en su casa, coche, en la oficina, no sé dónde estés, hermano. Porque por fe andamos, no por vista. Estamos seguros. No hemos muerto todavía, no hemos visto el cielo, pero tenemos fe y caminamos por fe. Pero, y dice el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar antes del cuerpo, es decir, muertos y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo no desea morir, él deseaba vivir, pero dice, Señor, yo quisiera ya que llegara el momento en el que yo estuviera ya no en este cuerpo, sino allá en tu presencia. Qué hermoso. Entonces, vamos a regresar a nuestras hojas. Estamos en la página 20, inciso C. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 5, que ya leímos, dice que, y hay una serie de palomitas. La primera, estar en el cuerpo, es decir, vivos, es estar ausentes del Señor. Ahorita no estamos con Él en el cielo, estamos aquí en la tierra. Siguiente palomita. Confía en que estar ausente del cuerpo, ahora sí muerto, significa estar presentes al Señor. Es decir, dice Pablo, yo sé que ahorita no estoy con el Señor, pero cuando muera voy a estar con Él. Por eso cuando un hermano muere, hermanos, con gozo cantamos al Señor y sabemos que lo que está allí es un cuerpo, que ya no escucha, que ya no siente, que ya no ve. La hermana Rocío habla de apego. Yo no voy a juzgar a nadie, pero a veces están nuestros muertos en la caja y estamos hablando con él, papito querido, y mira, yo acuérdate que yo te quiero y yo te amo y yo voy a estar contigo y ya me voy a portar bien. Ahí ya no hay nada, ahí ya nada más hay un cuerpo, ya no te escucha, ya no siente. Hay personas, hermanos, y de nuevo lo digo con respeto, que siguen escribiendo en los muros del muerto que tenía Facebook. ¿Cómo te extrañamos, amado amigo, amado hermano, amado padre? Estamos contigo y te llevamos y un día estaremos contigo. ¿A quién le estás hablando? ¿Pero por qué hacemos ese tipo de comentarios? Por el apego erróneo y equivocado. Y me da tristeza que incluso los cristianos ya no están, no oye, no ve, no existe. Los muertos no están vagando. Un muerto muere y va al cielo con Dios y murió en Cristo, o muere y va al infierno si murió sin Cristo. No se están asomando. Los muertos no nos están cuidando, no nos están viendo. Decimos, es que tu abuelita está en el cielo y te está cuidando. Es que tu papá te está viendo, tu tío está aquí contigo. No, no es cierto. No es cierto. No nos ven, no nos escuchan, no están con nosotros, no vagan. Están o en el cielo o en el infierno. Punto. Inciso D. Ahorita doy tiempo para preguntas y respuestas, hermanos, porque probablemente hay preguntas. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Hermano, Juan, por favor, puedes abrir tu micrófono y leer Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Y voy a plantear una situación que en un momento dado puede llegar a ser real. En este momento es ficticia, pero en algún momento puede llegar a ser real en la vida de alguno de nosotros y por eso es importante que nosotros la consideremos, hermanos, en este momento. Ahora sí que como dice allí, hermano Juan, ¿estás allí? O alguien de la familia Mora que me lea, por favor, Filipenses 1, Voy. 21 al 23. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Gracias, hermano. Quiero que pienses en la siguiente escena. Todos los que estamos aquí, quiero que piensen en la siguiente escena. Termina la clase y te empiezas a sentir mal.
Tienes un dolor impresionante. Tenemos un dolor impresionante. Tan impresionante que nos tienen que llevar al médico. El médico nos atiende rápidamente y nos dice, tenemos que hacerles una serie de... porque no sabemos con precisión qué es lo que te está causando este dolor, es muy fuerte. Ya te aplicamos este medicamento, este otro, y no disminuye. Necesitamos hacer unos exámenes minuciosos para determinar la causa. Y tú dices sí. Pasan las horas, llega el médico y te dice, lamentablemente le tengo una mala noticia. Usted tiene una enfermedad terminal. ¿Hace cuánto tiempo que se siente así? Bueno, pues mire, eventualmente tenía un pequeño dolor, pero pues no le había hecho caso, me tomé una pastillita, un jarabito, un tecito que me dijo la abuelita, la vecina, y pues mire, usted tiene una enfermedad terminal y lamento decirle que usted, ¿verdad? La enfermedad ha progresado rápidamente en su cuerpo. Lo lamento mucho, permítame decir, y yo estimo que usted debe tener un promedio de vida de entre 3 y 6 meses. Hoy en la noche recibes esa noticia. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Alguien quisiera participar? Porque ese tipo de noticias, si estamos de acuerdo, uno no las está planeando. Ocurren, llegan, suceden y son fuertes. ¿Cuál crees que sería tu reacción? Pues, Eustorgio prendió su micrófono. pues hermano, yo creo que ya conociendo, ¿no? Lo que estamos estudiando, pues a lo mejor, digo yo, pues, aceptaríamos ese reto, ¿no? La voluntad de Dios y ya Él nos manda a traer para mí, pues digo yo, lo aceptamos, ¿no? Porque sabemos que vamos a ir con Él, porque pues ya nos dio el tiempo, ¿no? De estar aquí en esta tierra, ¿no? Como dice aquí estos pasajes de la Biblia, ¿no? Pues ya vamos a estar presentes en la presencia de Dios y dejamos de estar ausentes, ¿no? De estar ausentes y pues vamos a estar viviendo ya en la morada de nuestro Señor. Bueno, para mí es lo que pienso yo. No Gracias, sé, hermano Eustorgio. alguien más. Me parece que David prendió su micrófono. Ujú. No, para mí sería lo contrario. Yo creo que hay veces que cuando uno tiene muchas enfermedades, sabe que tarde o temprano a lo mejor una de esas enfermedades va a ser determinante en tu vida. Pero cuando es algo así de impacto, que tú Mortal. te sientes bien y de repente ya te dicen que estás ya en una fase terminal, yo creo que si entras primero como persona, como en una etapa de duelo, de aceptar que tu vida En está por shock. terminar. Sí, 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 y después, bueno, ya sabiendo que hay esa promesa, pues a lo mejor estaría uno más tranquilo, pero de momento yo creo que uno sí queda en shock, queda impactado y es un momento de duelo, de aceptación que tu vida está por terminar. Gracias. Sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Estás levantando la mano, Ricardo? Prende tu micrófono. O Ricardo no, no Ricardo Rodríguez García, sino Ricardo. Te salvaste, Mario. Recuerda que Sí, quedamos que tú eres Mario y el otro es Ricardo para no confundirnos. ok. Y buenas noches, hermanos. Este, pues yo Ricardo de la Rosa. sería, pues sí, una noticia tal vez un poco desagradable en cuanto a lo material, a lo que es en este mundo, lo que no hemos logrado concretar o los planes que uno tiene, pero pues tal vez yo pienso, digo, yo siempre he estado enfermo, Sí.
y por la gracia de Dios estoy vivo. Entonces, pues yo pienso que arreglaría las cosas pendientes y esforzarme un poco más en servir al Señor, porque al final de cuentas, algún día lejano o corto, uno se tiene que ir de este mundo. Entonces, ordenar las Ajá. cosas y tratar de servir y pues dar testimonio realmente de la fe mm, que tenemos en Cristo. Hoy una mañana una persona se subió y me comentó que se le había muerto, le habían matado a su marido y que pues, porque yo le empecé un poquito a testificar, me decía que la religión pues era como cuando uno nace y le Sí. falta una cosa, anhela cosas, como que el ser humano Ajá. tiene esa necesidad de creer en Dios o una religión porque se siente insatisfecho. Yo le dije, no, yo creo en la palabra de Dios porque realmente se ha manifestado en mi vida, en mi salud. Entonces empecé a dar testimonios y a remarcar que Dios sí existe. Y dándole a entender, señora, que pues ella tenía otras ideas equivocadas, pero que Dios sí existe y que debemos de estar, no somos buenos, pero debemos de buscar cómo agradarle y servir. En mi caso, lo que le dije a esa Sí. señora, que yo me arrepentí, yo era malo, era de lo peor, gracias porque Dios me Ok. rescató, pedí Ujú. perdón y todo eso, pero sí, no, yo en realidad no a morir, no tengo miedo, simplemente como tal vez dijo David, la manera tal vez en que me pudiera morir sería la que me preocuparía, pero es ordenar las cosas y tratar de, en mi caso, pues de esforzarme en seguir dando testimonio de Dios hasta que Él me lo permita. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Para no dejar con la palabra a Mario. Mario, ¿quieres comentar algo? Mario García, o Pues Zoe, o Isela. como dicen los hermanos, pues sí es pues sí es un temor el saber que te queda poco tiempo de vida, pero pues a final de cuentas, si uno lleva como Dios quiere que seamos unas personas nuevas, que estemos cambiadas, pues creo que al final de cuentas se te va quitando ese temor de llegar al término final de nuestra vida, ¿no? O sea, en mi caso, a lo mejor al principio sí pensaba mucho en el temor de morir, qué voy a hacer, qué va a pasar, en tantas cosas pendientes que uno, pues a lo mejor le faltan por hacer, pero pues ahora sí que pues entiendo que a lo mejor es el llamado pues de nuestro Señor y pues creo que es Sí, creo que se le pasmó su comentario. Hermanos, quiero que pensemos en lo siguiente. Hay un dicho coloquial que dice que en este mundo todo tiene solución menos la muerte. Hay otro que dice que lo peor que te puede pasar es morir. Pero la palabra de Dios dice que lo mejor que nos puede pasar es morirnos. Y la Biblia dice que la muerte sí tiene una solución y esa solución está en Cristo. Quiero que pensemos ahora un poquito en la misma escena que yo les planteé hace rato con la siguiente reacción. El médico llega y dice, señor, no sé, Germán, voy a usar mi nombre para no usar el de ninguno de ustedes. Señor Germán, lamento decirle que pues usted tiene una enfermedad, es una enfermedad terminal, es una enfermedad grave, es una enfermedad delicada y usted ya tiene un tiempo de vida muy corto, que según mi experiencia, 3, 6 meses, no más que eso, usted lamentablemente va a fallecer. Y yo le digo, esta enfermedad que yo tengo, doctor, de la cual yo no conocía, entiendo que no es una enfermedad curable. Me dice, no. Su pronóstico entre 3 y 6 meses es un pronóstico que quiero pensar se basa en su experiencia, es lo más a lo que yo podría en un momento dado aspirar a vivir. Sí, yo calculo que 6 meses máximo, tal vez 7, poco más, poco menos, pero lamentablemente usted va a morir. Y yo le digo, doctor, muchas gracias. Le agradezco mucho por darme esta noticia. El médico se me queda viendo y me dice,
a ver, señor Germán, creo que usted no ha entendido. Le acabo de informar que usted lamentablemente va a morir. Le dije, sí, efectivamente, acabo de comprender que usted me está informando que yo voy a morir y yo le estoy dando las gracias. De verdad, doctor, gracias por esta noticia que usted me está dando. Y él me dice, señor Germán, bueno, yo entiendo que usted recibir una noticia de esta naturaleza, máxime que usted incluso como es el caso, yo les decía, pues usted no lo esperaba, no sabía, este diagnóstico es nuevo para usted. Entiendo que usted, pues de momento está en shock, decía el hermano David, muy válido, cierto, real incluso, ¿verdad? Dice que usted está en shock, así que, bueno, por favor, medítelo, piénselo, y yo espero que conforme pasen los días, pues usted lo va a ir asimilando más apropiadamente. Y yo le digo, no, doctor, no se preocupe por mí. Yo le he entendido con toda claridad. Tengo una enfermedad mortal y mi vida ya es muy corta. Estamos hablando de un periodo muy corto, 3 o 6 meses. Y créame, doctor, que lo estoy entendiendo muy bien y quiero darle las gracias. Y él me insiste, bueno, ¿qué le parece si mejor lo canalizo con la tanatóloga de la clínica o del hospital o donde yo esté, o con la psicóloga, con la psiquiatra? Porque pues a mí me parece que usted va a necesitar pues un apoyo emocional y lo entiendo, no se preocupe, no se apene, ¿verdad? Es natural. La gente no recibe este tipo de noticias pues así como que con demasiada holgura, así que no se preocupe, mire, lo voy a canalizar con mis compañeros y ellos le van a atender y le van a explicar más claramente. Y yo le digo, doctor, no se preocupe, le doy las gracias porque yo sé a dónde voy. Soy un hijo de Dios, he creído en Cristo y en el momento en el que yo muera, voy a ir con mi Señor, voy con Dios. La Biblia dice que me espera un lugar maravilloso delante de la presencia de Dios, doctor. Yo tengo hoy la fortuna de saber que mi día está cercano. Lamentablemente, la mayoría de gente no lo sabe. Yo lo sé hoy y le agradezco mucho por esa noticia. Estoy preparado. Estoy preparado porque me espera lo mejor. No se preocupe, entendido perfectamente. Estoy listo. Voy con el Señor. El mundo dice que lo peor que le puede pasar a una persona es morir, pero la Biblia dice que para un cristiano lo mejor que nos puede pasar es morir porque vamos con Dios, hermanos. ¿Por qué voy a tener miedo si me espera la gloria de Dios? ¿Por qué voy a tener miedo si voy ante la presencia del Señor? ¿Por qué voy a tener miedo si voy a disfrutar de su presencia? ¿Por qué voy a tener miedo si allá ya no voy a sufrir, ya no voy a llorar, ya no me va a doler, ya no voy a necesitar medicamentos, ya no voy a envejecer más? Sí, comprendo también que nos preocupa la manera en la que vamos a morir. A lo mejor en mi caso, un accidente, un atropello, me da un infarto, me muero en la cama, no lo sé. En realidad eso pasa a segundo término, la forma pasa a segundo término. A lo mejor, y oro a Dios para que no sea así, pero si así fuera, morir, tener una enfermedad agónica, ¿qué propósito tendría Dios en permitirme morir con una enfermedad agónica? Aun cuando hay vida larga, ¿hay gracia de Dios o no la hay? Yo creo que sí la hay. Si nos damos cuenta, sí la hay. Hay testimonio. No es fácil lo que estoy diciendo. Hermano, yo te quiero invitar el día de hoy a que tú y yo oremos, pero siempre oramos para vivir. Yo quiero vivir, Señor, para disfrutar mi trabajo, mi coche, mi casa, mis hijos, mis bienes, mis nietos, mi cónyuge, mi familia. Es yo. ¿Y Dios? ¿Dónde entra Dios en la ecuación? Pablo dice, yo quiero estar con Cristo, eso es mejor, pero también quiero vivir para servirle más,
para predicar más, que la razón por la cual nosotros nos aferremos a la vida sea para hacer más cosas por Dios. No es correcto que el cristiano desee la muerte, hermano. Hay hermanos que dicen, yo ya le pido al Señor que ya me lleve delante de su presencia. ¿Cómo podríamos, hermanos, estar preparados para ese día? Orando. Yo te invito a que a partir del día de hoy, hermano, tú hagas algo que yo vengo haciendo ya hace algunos años. A Dios diciéndole, Señor, prepárame para el día de mi muerte. Yo quiero estar preparado para el día en el que tú me llames a tu presencia. Que si es una noticia, que si es un incidente, un accidente, yo esté preparado sin temor porque sé que voy contigo. Y yo le he dicho al Señor, Señor, prepara a mis seres amados, mi esposa, mis hijos, mis nueras, mi nieta, mi madre si todavía vive, mi familia, Señor, porque les va a doler, que no sufran, que sepan a dónde voy, a dónde estaré. Prepáralos a ellos. Pero también hace años que vengo orando, diciéndole a Dios, Señor, prepárame para el día de la muerte de mis seres amados. Me va a doler, los voy a extrañar, los amo, pero Señor, sé a dónde van. Prepárame, Señor, para ese día. Hermano, ¿te has puesto a pensar que siempre estamos orando para vivir, para estar preparados para todo, pero nunca para morir? Hazlo, hazlo, hagámoslo. Pero hagámoslo no por temor, sino por el gozo de saber, como dice Pablo, gemimos y quisiéramos estar revestidos de nuestra gloria celestial. Dice Pablo, yo quisiera, tengo deseos de partir y estar con Cristo. Eso es muchísimo mejor, claro que sí. ¿Quién no desearía en este momento que ya estuviéramos con Cristo? Pero insisto, antes de que se cortara otra vez la transmisión, aquí le somos útiles a Dios, hermanos amados. No importa cuán viejo o vieja seas, y te lo digo con mucho cariño, o joven, vivamos para Cristo, pero estemos preparados. Regresemos a nuestras hojas, inciso D. En la epístola a los Filipenses 1:21 al 23 se nos enseña que para un cristiano el morir es ganancia. Hermanos, eso es ser cristianos, es mirar las cosas desde la perspectiva de Cristo. Siguiente palomita. Partir de este mundo significa ir a estar con Cristo. No dice ir a estar vagando, es a estar con Cristo. Dice el párrafo que sigue, al morir, nuestro cuerpo va a la tumba o somos incinerados. Hermanos, hay iglesias cristianas que hoy equivocadamente están enseñando que es un grave pecado incinerarse. Eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. En la Biblia hay una historia de un rey que tenía guerra con otro y el que llegó al que quería matar ya estaba muerto. Y de enojo pidió que sacaran su cuerpo muerto de la tumba y lo quemó en señal de humillación. Y usan ese pasaje para decir que quemar el cuerpo, que cremar el cuerpo es señal de humillación y pecado ante Dios. Eso no es cierto, hermanos. Ese es un evento que sucedió. Entonces dice, hay quien dice, no, es que si te incineran, cuando resuciten, ¿qué van a resucitar si ya lo quemaste todo? A ver, espérate. ¿Y los cristianos que se murieron hace 1000 años, hace 2000 años, ya son polvo? ¿O no? Ya son polvo. ¿Qué va a pasar cuando el Señor quiera resucitarnos? Lo vamos a ver en el último punto. Voy a avanzar. Dice, pero por haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, nuestro espíritu de inmediato, ojo, nuestro espíritu irá de inmediato al cielo. Iremos a ocupar esa morada que Él prometió para nosotros. Por eso los cristianos no debemos temer a la muerte, pues realmente nos espera algo mejor. Antes de avanzar al punto 2, dudas, preguntas, comentarios, ¿me estoy explicando con claridad, hermanos? ¿Es claro lo que estamos viendo? ¿Sí? Bien. Dos. Ah, ¿Cuándo?
¿Cuándo voy a ir a la gloria de Dios? Cuando me muera. O cuando dice la Biblia que un día que no sabemos el día ni la hora, Jesucristo va a venir, hermanos, va a ser un evento maravilloso, un evento extraordinario. Jesucristo va a venir hasta las nubes y nos va, dice la Biblia, va a resucitar el cuerpo de los muertos en Cristo con ese poder con el cual Él creó al hombre del polvo de la tierra. Con ese mismo poder va a reconstituir el cuerpo de cada uno de ustedes y el mío. Hermanos, la salvación de Dios es integral. Nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo. O entiéndase, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Por eso en otra unidad vamos a hablar del valor del cuerpo. Hoy solamente quiero mencionarle. Cuando morimos, nuestro espíritu, nuestra alma va a la presencia de Dios y el cuerpo a la tumba. Pero un día Jesucristo va a resucitar el cuerpo de los muertos en Cristo para llevárselo al cielo y unirlo al espíritu que está con él. Eso es algo hermoso. Por eso se dice que el cristiano duerme, no porque entra en un estado de adormecimiento, está consciente en el cielo, pero su cuerpo que está en la tumba o ya está hecho polvo, va a ser resucitado, levantado para ser unido con su espíritu. Vamos a ver esto en la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17, para terminar la clase de hoy. Hermana Yolanda, busca primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Hermana Lulu, por favor, busca números 23, 19. Gracias, América. Dice que sí es claro. Los hermanos que están en Facebook dicen que es claro. Muy bien, hermanos. En los momentos que se ha trabado un poquito la transmisión, he tratado de repetir las ideas para que no se pierdan. Si alguna no se entendió, recuerden, con toda confianza. Hoy estamos terminando el módulo 1 y estamos terminando con una noticia maravillosa. Nos espera el cielo, ir a la presencia de Dios. Hermano, no tengamos miedo a la muerte. Satanás usa ese temor para atraparnos, para robarnos el gozo, para disminuir nuestra fe, para que ese miedo nos haga estar atrapados. No, Dios nos hizo libres y nos espera su gloria. No temas envejecer. Sí, entre más viejos seamos, más cerca está el día de nuestra muerte. Pero ojo, no el día de nuestro sufrimiento, sino el día que iremos a la gloria de Dios, hermanos. ¿Quién que va a irse de vacaciones al mejor lugar en el mundo con todo pagado espera ese día con tristeza? ¿Quién? Nadie. Está haciendo las maletas, está emocionado, está buscando el shampoo, el peine, la cámara fotográfica. Dice, ya quiero que llegue ese día, voy a ir a disfrutar. Hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Esperar con gozo ese día. Bien, dice la hermana América, si repito los pasajes con gusto, hermana, es primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17 y números 23, 19. Por favor, lean primera Tesalonicenses 4, 16 y 17, hermana Yolanda. Este pasaje describe ese momento en el cual Jesucristo viene a las nubes. Déjame decirles que la Biblia dice que un día Jesucristo va a venir por segunda vez y va a pisar la tierra, va a estar en la tierra por 1000 años. Este evento que describe Primera Tesalonicenses es previo a este, es en otro momento. Es el regreso del novio. ¿Se acuerdan que yo les dije? En el caso del novio real, era 12 meses, es decir, un año. En el caso de Cristo, el novio de la iglesia, no sabemos cuánto tiempo, pero un día va a regresar. Hermana Yola, ¿estás ahí? Creo que no. ¿Alguien puede leer primera a Tesalonicenses? Yo, pastor, si quiere yo la leo. Adelante. Sí, adelante, por favor. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Amén. Qué hermoso. Hermanos, cuando el novio regresaba por la novia, ¿saben qué ocurría? Se tocaba una trompeta. Esa trompeta anunciaba que el novio estaba de vuelta y la novia salía a recibirlo. Pero curiosamente, el novio ya no entraba hasta la casa, ni siquiera en la ciudad, se quedaba fuera de la ciudad y la novia en procesión iba a recibir al novio, el novio recibía a la novia y juntos se iban a la morada de su padre. Cristo, que es el novio, ya no viene en ese momento a la ciudad, entiéndase a la tierra, se queda fuera en las nubes. Nosotros vamos a recibirle, pero ojo, el orden, los muertos en Cristo resucitarán. En un evento extraordinariamente hermoso, hermoso. Las tumbas se van a abrir, hermanos. El polvo se va a reconstituir por el poder de Dios. Esa multitud de cuerpos de muertos van a ser transformados, entiéndase, regenerados completamente, limpios, ya sin manchas, sin cicatrices, sin dolor, sin nada, unidos al Espíritu que está con Él. Y los que estemos, hermanos, si Cristo viniera en este momento, nosotros ya no veríamos la muerte, nos iríamos vivos con Él de inmediato. En un momento, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. La única diferencia es que nuestro cuerpo sería purificado completamente del pecado, porque a la gloria de Dios no puede entrar nada pecaminoso. A eso se refiere la palabra de Dios, hermanos. Y quiero que vean lo que dice el versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermano amado, aliéntate, que se quite el miedo de nuestra vida. Vamos con el Señor. Si viniera en este momento, vamos a su gloria. Si nos morimos en este momento, vamos a su gloria. ¿Qué nos preocupa entonces? ¿Por qué tener temor? Oye, pero si ya me morí, te va a resucitar. Ya estás con Él. Alentaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, ya casi para terminar, antes de que lean Números 23-19, me ha tocado estar con hermanos eh, con los cuales he estado en momentos previos antes de morir y a veces me ha tocado que la familia me dice, pastor, ¿puede hacer una oración para que no se muera mi ser amado, para que no fallezca, para que lo tengamos todavía unos días? La muerte es inevitable, hermanos. A veces los mismos hermanos me dicen, pastor, yo ya estoy listo, lista. Y yo le digo, hermana, si está lista, no tenga ningún temor. Hermano, ¿estás listo? No tengas ningún temor. No te preocupes por tus seres amados. Ellos van a estar cuidados por Dios. Muere en paz. Vas con Cristo. Muere en paz. Te espera nuestro Señor. Te espera nuestro Salvador. El cielo es el lugar, es la morada que Jesucristo ganó en la cruz por nosotros y Él espera que ya no haya ningún temor en nosotros. La garantía es que Jesús dio su palabra. La garantía es que dejó en nosotros su espíritu. Pero hay una garantía más. ¿Puedes leer, hermano, números 23-19? Por favor. ¿A quién le encargué números 23-19? Dice así, Dios no es Sí, hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. hermana, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermanos amados, Dios no miente. El cielo es la morada que nos espera a cada uno de nosotros.
La muerte no es lo peor que nos puede pasar, es lo mejor, porque es ir a estar con el Señor por siempre. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? ¿Es claro lo que hemos visto, hermanos? Tengo algunas preguntas, pastor. Buenas noches. Adelante, hermano, buenas noches. Bueno, al principio de la clase, cuando estábamos viendo lo de la muerte, me creó una duda. Decía usted que la Sí. muerte no es nada, pero Ujú, cuando ya es los tiempos finales, dice la Biblia que en Apocalipsis, en los jinetes, dice que va un hombre montando y su nombre es muerte. Dice, ujú, se me deja, lo digo para que pasa es 6'8". Mide aquí el caballo amarillo sí. y el que lo montaba, o sea, va alguien montado, Ujú, tenía por ujú, nombre muerte. Y ajá, luego en Apocalipsis, espérame tantito, pastor, que te lo encuentro. Ya lo perdí, que dice que cuando lanza al lago de fuego a la muerte y al Hades. ajá, en el 20 y el 21. Ah, creo sí, no, déjame ver. Sí, sí, Eh, es en Apocalipsis bueno, 20 y 21 cuando es donde ya, que cuando ya va a echar al lago de fuego a... Sí, sí, sí. me creó esa Tu duda. pregunta es, tu pregunta es que sí existe la muerte. O sea, no, o sea, ¿a qué se refiere eso? O sea, Ah, ok, me comentó perfecto. usted que En el no primer es pues caso, nada. sí, es que en el primer caso, ese jinete que es muerte, no es que sea la muerte, sino que está anunciando muerte. Ajá, Está anunciando algo que va a ocurrir en el mundo y es una gran cantidad de muertes. ajá, Cuando en la Biblia dice que es destruida la muerte, es una manera de decir que ese suceso ya no va a tener razón de existir, ya no hay. Los seres humanos estamos acostumbrados a que si hay algo que sucede o que ocurre, te preguntas cuándo va a terminar, sí, cuándo va a dejar de estar. La muerte ya no va a dejar de estar. ¿Por qué? Porque ya vamos a la eternidad. Ya los que hemos creído en Cristo vamos a la eternidad, vamos vivos a la eternidad con Dios. ajá, Ya cuando todo acaba en este mundo, porque Apocalipsis habla de eso, los que murieron sin Cristo van vivos a la eternidad en la condenación eterna. Ya la muerte como tal, como suceso, como acontecimiento, deja de ser, deja de existir, ya no está. Es una manera que tiene el apóstol Juan de decir, oye, si te preguntas esto, ¿cuándo termina? En ese momento, ya no tiene más razón de ser. No sé si me explico. Por eso decía que no es un ángel, es un suceso, es un acontecimiento. Porque si fuera un ángel, hermano Pablo, entonces surgirían muchos detalles. El primero, tendría que ser omnipresente. Porque ahorita, mientras ustedes y yo estamos estudiando la palabra de Dios, alguien está muriendo en muchas partes del mundo. Entonces, si la muerte es un ángel, ¿cómo no puede estar en todos lados a la vez? Tendría que haber muchas muertes. No, es un suceso natural. ok, pastor, de acuerdo. Padre, le dice al hombre, el día que comas morirás. La muerte significa separación y cesación de la vida. ¿Sí te das cuenta? Sí, 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 Entonces, repito, al final, simplemente en el primer caso, el caballo está anunciando muerte. Viene mucha muerte. No es que él sea la muerte. Está anunciando la llegada de algo que va a ocurrir. Y al final, simplemente se nos está aclarando que ese suceso al que se le tenía temor, ya no va a existir en nadie, ya. porque o estamos vivos en la eternidad con Dios o vivos en la eternidad sin Cristo en el infierno. No sé si me expliqué. Sí, sí, pastor, de acuerdo. Sí, es que tenía esa duda nada más. No, ¿A qué no, se está refería? perfecto. Sí, ajá. Totalmente válida, hermano. Pregunta la hermana América, 23:19, es de números, hermana, es el último pasaje que leímos en números, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y que Él determinó y va a hacer las cosas. Muy bien, si no hay alguna otra duda o pregunta, hermanos, vamos a hacer una oración, y si Dios permite, nos vemos la próxima clase, les felicito, hemos terminado el módulo 1. El módulo que viene, el 2, hermanos, híjole, va a ser de gran bendición. Entonces, estemos preparados, si Dios permite, nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una oración entonces. Padre nuestro,
Aumentanos la fe, Señor. Fortalece nuestra fe. Aviva nuestra fe. Quita mis temores y los temores en la vida de todos tus hijos. Que estemos llenos de tu gracia y que la seguridad que tú quieres infundirnos a través de tu palabra sea la que gobierne nuestra vida y que no haya ningún temor a la muerte. Hoy hemos aprendido, Padre, que estar con Cristo, estar contigo es muchísimo mejor. Padre, qué maravilloso será el día en que cerremos nuestros ojos a este mundo y los abramos a tu gloria eterna. Pero mientras eso no ocurra, danos sabiduría para vivir para ti. Sí, disfrutar lo que tenemos, luchar por lo que nos falta, pero no apegarnos a eso, Padre, porque estar contigo es muchísimo mejor. Gracias porque Jesucristo murió para hacernos libres de ese temor y para llenarnos de gozo. Que no tengamos miedo ni a envejecer, ni a enfrentar ese día, Padre, cuando nos llames a tu presencia. Bendito seas en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que descansen, hermanos, repasen sus Amén. notas y si hay dudas, con toda confianza, pregunten en la siguiente Gracias, clase o pastor, que escríbame descanse. Hasta personalmente. luego. Buenas noches. Gracias, bendiciones, buenas noches, Dios les bendiga, hermanos, que descansen. que descansen, hermanos. Buenas noches.